Este es un esquema muy sintético de lo que vimos en la clase pasada. En particular, lo que reflejamos acá es la interacción a distancia entre dos cargas puntuales de magnitudes Q1 y Q2, separadas por una distancia r que se mide sobre la línea que une a las cargas involucradas en la interacción. Como estamos dentro del estudio de los fenómenos asociados a cargas en reposo, este es el capítulo del electromagnetismo que recibe el nombre de electrostática, o sea, estudio de los fenómenos asociados a las cargas estáticas. Decir que las cargas son estáticas quiere decir que están inmóviles respecto de un sistema de referencia que está en algún lugar. Les decía durante la clase anterior que hay fenómenos asociados a las cargas eléctricas en movimiento. El más relevante de todos, sin duda, es el de las corrientes eléctricas, que son el resultado de cargas que se mueven en movimiento, que se ponen en movimiento en un determinado medio, porque existe un campo eléctrico que lo hace posible. Entonces, a partir de las corrientes eléctricas aparecen efectos de diferencia de potencial en circuitos, transformaciones de energía eléctrica a energía térmica o calor en determinados circuitos, particularmente en los elementos resistivos, pero también las corrientes circulando por un alambre, por un conductor, por ejemplo, dan lugar a la aparición de campos magnéticos en el entorno de ese conductor. Entonces ahí aparece el vínculo muy fuerte entre la electricidad, que era la parte, o es la parte que estudia las corrientes y los circuitos asociados, con el magnetismo, y ese vínculo termina definiendo lo que conocemos hoy como electromagnetismo, y es el nombre que tiene esta asignatura. Por supuesto que después aparecen todos los fenómenos que les anticipé que los estudiaríamos en la clase pasada. Pero ahora vuelvo a esto, que no es más que un repaso de lo que vimos cuando presentamos a la ley de Coulomb, como la ley que permite cuantificar la interacción entre estas dos cargas puntuales, la interacción a distancia, y que si bien la interacción se puede presentar genéricamente de esta manera como F igual a K por Q1 por Q2 dividido R cuadrado multiplicado por R0, este es un vector unitario, genérico en este caso de la presentación. Esta ley de raigambre fuertemente experimental. Para poder entenderla, uno tiene que centrar necesariamente la atención en una de las dos cargas que participan en la interacción. En este esquema de repaso que les preparé, nuestra atención está centrada sobre esta carga puntual de magnitud Q2. A menos que se indique lo contrario, así como están dadas las cosas, debemos asumir que ambas cargas tienen signo positivo. En consecuencia, como yo pretendo calcular F(2)1, que es la fuerza sobre la carga 2 debida a su interacción con la 1, el vector unitario R(0)1, este que está acá, este versor, se ubica sobre la carga puntual Q1 apuntando hacia la carga Q2, que es sobre la cual, en ese punto donde ella está ubicada, es el lugar donde nosotros pretendemos calcular la fuerza eléctrica sobre esta debido a su interacción con la Q1. Bueno, dicho esto, el resultado experimental de Coulomb demostró que hay una proporcionalidad directa entre la magnitud de la fuerza de interacción y el producto de las cargas que intervienen en ella, y una relación inversa con el cuadrado de la distancia que los separa. Esto es el dato duro experimental. Ya explicamos de qué se trataba este factor K que aparece acá, que una vez que uno lo desarrolla, resulta que tiene información
acerca del sistema de unidades, que es 4pi, y epsilon 0 en este caso nos trae información acerca del medio en el cual están inmersas estas dos cargas, que en este caso, como sucede a lo largo de toda la asignatura de todo su tratamiento, se supone que estas cargas se encuentran estáticas respecto a un sistema de referencia en el vacío. Y el vacío tiene una magnitud asociada, epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. Una magnitud que cuantifica la facilidad o dificultad de poder establecer interacciones eléctricas en ese medio, que es lo que deben comprender en este momento, y avanzaremos más luego, de que los medios influyen en la magnitud de las interacciones. Facilitan o no el establecimiento, o lo disminuyen al establecimiento de fuerzas o de campos, que es lo que vamos a ver hoy. Pero al suponer que las cargas están en el vacío, no quiere decir de que no exista influencia. Sí, por supuesto que existe. El vacío también influye. Y eso está cuantificado aquí. Otros medios tienen su épsilon correspondiente. Por eso la permitividad es un factor importante a tener en cuenta en el análisis. O sea, hay información respecto de la magnitud de las cargas, o sea, ¿qué determina? ¿Cuáles son las magnitudes que determinan la magnitud de la interacción? O sea, el módulo de F. Las cargas, la distancia y el medio. El 4pi es un factor convencional porque surge de un acuerdo, la definición de unidades es un hecho convencional, es un acuerdo entre diferentes actores que trabajan para definir una determinada magnitud. Como aquí trabajamos en el sistema internacional, asignamos, les conté también en la clase pasada, que para poder desarrollar esta asignatura ya no alcanza con las unidades fundamentales de la mecánica, sino que se hace necesario agregar una unidad más, una unidad que es la unidad de carga eléctrica y que se define como coulombio. Recordando que la carga eléctrica también, además de responder al principio de conservación de la carga, responde a la cuantización de la carga eléctrica, o sea que cargas de determinados sistemas van a ser múltiplos enteros de una carga que consideramos nosotros elemental, y es la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios en el sistema internacional. Bueno, así fue como planteamos, de modo que aquí esto sigue siendo módulo, y para poder tener vector acá necesitamos también tener en este miembro, en el segundo miembro, vector, por eso introducimos este vector unitario. Si alguna de las cargas tuviera signo negativo, automáticamente este producto que da un número negativo multiplicado por este vector unitario lo único que hace es invertir el sentido de F21, mientras que su módulo sigue siendo el mismo, y de esa manera F sub 21 lo que está haciendo es expresar que entre estas dos cargas hay una interacción o una fuerza, en este caso, de atracción, si alguna de ellas fuera negativa. Así como está la figura, asumiendo que las dos son positivas, esta fuerza F21 está graficando acá, está expresando la repulsión entre estas dos cargas que se manifiesta de esta manera sobre Q2. Esa es sintéticamente la presentación de la ley de Coulomb. ¿Qué hicimos después? Fue aplicar la ley en dos situaciones concretas. Una, la distribución discreta de cargas, o sea, tengo una carga Q sub 0 quietita en un lugar del espacio respecto a un sistema de referencia, en el espacio vacío, les recuerdo eso, y después una distribución de n cargas puntuales, también ubicadas en determinadas posiciones en el espacio,
y procedemos a aplicar la ley de Coulomb. Lo que hacemos es cuantificar o calcular la interacción entre Q sub 0 y cada una de las cargas que componen este conjunto, este grupo, este conjunto discreto de n cargas puntuales, y Q sub 0 lo hace con cada una de ellas como si las demás no existieran. Eso nos permite hallar la fuerza, por ejemplo, F01, que es la resultante sobre Q sub 0, es la interacción, la fuerza que resulta de la interacción entre Q sub 0 y ¿quién? Y Q sub 1. ¿Quiénes intervienen? R01, que es el vector unitario que apunta desde Q sub 1 hacia Q sub 0, y la distancia R sub 1. Y así sucesivamente para las n-1 cargas restantes. Todas responden a esta expresión genérica que involucra a Q sub 0 como carga objeto de estudio, y todas las Q sub i, estas, separadas por distancia R sub i, haciendo intervenir al vector genérico R0i, y esto nos da la fuerza genérica F sub 0i. Por supuesto que la fuerza total resulta de la superposición lineal como lo hemos expresado acá, y esto responde a otro hecho físico que experimentalmente también se verifica, de que la interacción eléctrica resulta también asociada al principio de superposición lineal, que no siempre está presente en los fenómenos de la naturaleza, no siempre se cumple, quiero decir. O sea que aquí la fuerza total sobre la carga Q sub 0 debida a su interacción con todo este grupo de cargas resultará de la suma vectorial, o sea, termina siendo una combinación lineal de todos los otros vectores, F01, F02, hasta F0n. Insisto, no siempre en la naturaleza estas cosas suceden. De modo que esta expresión, ponerla así, no hace más que sintetizar esto que para nosotros es natural, es simple, porque está diciéndonos que F0t, este vector que está acá, es el resultado o la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en este punto donde se encuentra Q sub 0. Les dije también, con una recomendación adicional, que fueran muy cuidadosos porque el cálculo de F0i a través de la ley de Coulomb que presentamos acá arriba es una aplicación de un fenómeno físico cuantificado por esta expresión. O sea, con las reglas que esta expresión trae consigo. Los signos, las posiciones, pero a partir de ahí, una vez que uno cuantifica y encuentra los valores de cada una de las F0i, y cuando digo los valores estoy diciendo encuentro la fuerza genérica F0i vector, o sea que yo soy capaz de decir eso y afirmar que las he calculado, quiere decir que teniendo como dato los valores de las cargas, pude ser capaz de calcular la distancia que separa a Q sub 0 de cada una de las cargas y trabajar en consecuencia, y de poder expresar la fuerza genérica como combinación lineal de los vectores de la base que uno ubica acá, en el origen de este sistema. O sea que acá no los he dibujado, pero aquí ustedes saben de que están los vectores unitarios I, J y K. A partir de allí, lo que viene después no es más que la solución de, como les decía, un sistema de fuerzas concurrentes, o componer vectores como aprendieron en geometría analítica, en este caso como los vectores se encuentran ubicados en puntos del espacio, es imposible pretender la solución gráfica. Y aunque se encontraran en el plano, es prácticamente muy difícil poder encontrar, hay que diseñar un problema que se ajuste a la solución gráfica. Ahora, de ninguna manera la solución gráfica que es tan útil en
En la mecánica técnica, ustedes lo van a ver, aquí las diferencias, los órdenes de magnitud son tan vastos, son tan grandes que no hacen posible la solución gráfica. Directamente hay que ir a una solución analítica. Si bien aparecerán problemas que involucren cargas en el plano, como el problema que hemos introducido al final de la clase pasada como ejemplo, donde pusimos 3 cargas ubicadas en el plano y calculamos la interacción, el caso que hay que resolver es el caso general. Pero la recomendación es que el árbol no les tape el bosque y que los problemas de encontrar, los problemas que se presentan al tratar de determinar esta distancia R sub I entre Q sub 0 y cada una de las cargas, que es un problema de geometría analítica, no es más que eso, no es más que eso. No les impida el desarrollo del análisis físico, del análisis electrostático que están haciendo. Para eso tienen una serie de problemas que van a resolver y la clase práctica donde consultarlas.